bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con esta charla de resistencia. Habíamos quedado, ustedes en el video anterior, terminamos con ese mapa que ustedes ven en pantalla ahora de las distintas disciplinas deportivas y ahora nos vamos a meter específicamente en el trabajo metodológico. Y es importante tener en claro todos los beneficios y todas las características centrales del trabajo intermitente. La resistencia continua ya ha sido desarrollada durante muchísimos años, no es que la vamos a pasar de largo o la vamos a obviar, sino que ya hemos trabajado muchísimas veces sobre los patrones de las diferentes formas y metodologías de la resistencia tradicional, ¿sí? La potencia aeróbica, los trabajos fraccionados, los fraccionados cortos, los fraccionados largos, las carreras continuas. El trabajo intermitente, para hacer un paralelismo, sería un fraccionado corto muy intenso, como para tener una idea de dónde estoy ubicado geográficamente. Ustedes ven ahí en pantalla algunos conceptos clásicos que vamos a ir desarrollando de a poquito. ¿Cuál es el comportamiento que tienen las características de la resistencia intermitente? En primer lugar, la frecuencia cardíaca. En segundo lugar, el gasto energético. ¿Cuánto estoy gastando o estoy consumiendo en kilocalorías, por ejemplo? Después, el tercer dato es la velocidad de ejecución a la cual me estoy moviendo. ¿Cuál es el comportamiento del lactato? Y acá hay una relación directa entre el gasto energético, la frecuencia cardíaca, a qué velocidad me muevo y cuál es el lactato o dónde se está ubicando el lactato en estos momentos. Y después vamos a ver un comportamiento que tiene que ver con las aceleraciones. Porque como estamos trabajando a alta intensidad, el sujeto que se está moviendo se tiene que mover en lapsos de tiempo muy cortos y de manera muy veloz. Y no solamente corto y veloz, sino que tiene que ser muy eficiente en el desarrollo de esa acción motriz. Entonces vamos a ir por parte y también vamos a ir trabajando en algunos aspectos que tienen que ver con las características del trabajo intermitente propiamente dicho. Cuando yo trabajo de manera intermitente, puedo trabajar situaciones motrices que son muy específicas y que son muy variables todo el tiempo. ¿Qué quiere decir específica? Y estoy trabajando patrones motores que voy a aplicar a la competencia, por ejemplo, o a la práctica deportiva. ¿Y por qué son variables? Y porque uno no es igual al otro. En los deportes, por ejemplo, individuales cíclicos, por ejemplo, la natación, el ciclismo, el atletismo, los movimientos son preestablecidos y son repetidos. Ahora, por ejemplo, en el básquet, en el vóley, en el handball, en el rugby, en el hockey, en el judo, en el taekwondo, en el tenis, un movimiento no es igual al otro. Puede ser parecido, pero no es igual. Y no se repiten en la misma secuencia. Entonces, esto hace que yo tenga que adaptar todas estas situaciones a la realidad del juego. Por lo tanto, tiene un componente también motivante muy importante del entrenador. Tiene que ser una persona que esté pendiente del entrenamiento todo el tiempo, de la acción de juego todo el tiempo, que se cumpla lo pautado y los objetivos a realizar. Por lo tanto, es muy motivante y es muy divertido hacerlo. Y está en el entrenador generarle al deportista desafíos permanentes. O sea, que el deportista básicamente no llega al entrenamiento sabiendo lo que va a tener que hacer, sino que se sorprenda entrenamiento a entrenamiento con contextos diferentes y con ofertas diferentes. Como dijimos recién, la velocidad acá es vital, o sea, voy a tener que trabajar a alta intensidad y a una alta velocidad de desplazamiento. Por lo tanto, el componente coordinativo les diría que es totalmente necesario y fundamental para poder darle continuidad a este trabajo. Si yo no tengo un deportista medianamente coordinado, voy a tener interrupciones todo el tiempo. Por eso es tan importante, pero tan importante, profes, que la técnica y la coordinación sean cosas que se trabajen a edades tempranas. Entonces, bien, ustedes tienen ahí una serie de características del deporte intermitente o de los deportes de carácter acíclico que hemos venido analizando y desarrollando en los videos anteriores y en este incluso. Fíjense que no todos los deportes son iguales, como les decía recién, y pasé de largo un componente central, es el oponente. Yo estoy todo el tiempo haciendo cosas que mi oponente deportivo me está permitiendo o me está facilitando. Entonces, esa situación de contexto complejo, como se le llama al deporte conjunto o los deportes individuales de oposición directa, genera toda una riqueza motora que es impredecible. Por lo tanto, esto de la variabilidad que hablábamos recién está todo el tiempo dado en el entrenamiento como en la competencia. Vamos a ir analizando, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Fíjense esa gráfica. Esa gráfica responde al yo-yo test nivel 1,
de recuperación. Fíjense que rápidamente, en pocos minutos, el sujeto llega casi al 100% de su frecuencia cardíaca máxima teórica. Esa famosa fórmula de 220 menos la edad me da la posibilidad de conocer una fórmula muy simple, cuál es mi frecuencia cardíaca máxima teórica. Teórica porque generalmente los deportistas están por encima de esa frecuencia cardíaca, pero fíjense que a modo explicativo esa frecuencia cardíaca llega a niveles muy altos muy rápido y se mantiene en el tiempo hasta concluir el test. Una vez que concluye el test, ustedes ven que las columnas cambiaron de un color oscuro a un color claro. Las columnas de color claro ya marcan la recuperación y fíjense que a los 2-3 minutos ya la frecuencia cardíaca está al 50%, o sea que ya está casi en estado de reposo. Fíjense que en el inicio del test la frecuencia cardíaca estaba por encima del 40%. 5 minutos después de haber terminado el test, la frecuencia cardíaca está un poquito por encima del 50%. Entonces, prácticamente los niveles de reposo se recuperan rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenamiento intermitente me permite trabajar a alta intensidad con una frecuencia cardíaca muy alta y sostenerlo. En relación al costo energético, ustedes vayan pensando que ese deportista o ese sujeto está con la frecuencia cardíaca a niveles máximos y relaciónenlo ahora con el costo energético. ¿Qué sucede si yo salgo a correr 1000 metros de manera continua? Voy a tener una determinada cantidad de kilocalorías consumidas. Ahora, si yo empiezo a fraccionar esos 1000 metros en pequeños pedacitos y lo voy fraccionando cada vez más, y pasé de hacer 1000 metros continuos a hacer tramos de 50 metros, ya tengo un 10% más de calorías consumidas. Ahora en vez de trabajar sobre 50 metros, voy a trabajar sobre 20 metros. 22% de kilocalorías consumidas más. Pero si yo hago tramos de 10 metros, o sea, 100 repeticiones de 10 metros, el consumo calórico es 35% más que si yo hubiese realizado los 1000 metros de manera continua. Por lo tanto, este trabajo de investigación de un fisiólogo italiano nos marca que el trabajo intermitente no solamente me permite trabajar a una frecuencia cardíaca alta, sino que con un consumo calórico superior a la resistencia continua. Esto está asociado también a generar en personas con sobrepeso algún tipo de metodología de trabajo de manera intermitente que me va a permitir ir reduciendo el peso corporal a expensas del trabajo calórico y cardíaco que tiene la metodología intermitente. Por supuesto que con determinadas variables tiene asociada a la salud, pero desde el punto de vista deportivo es netamente real y concreto que esa situación de gasto energético más consumo energético y frecuencia cardíaca es muy similar a la práctica de la competencia. Ahora bien, ¿cómo se comporta el lactato a determinadas intensidades? Ustedes recuerden que el estado de producción y remoción tiene que estar en equilibrio para evitar la fatiga desde el punto de vista de ese concepto de áreas funcionales. ¿Sí? ¿Recuerdan el video anterior? Bien. Ahora, fíjense en esa gráfica donde yo estoy trabajando al 100% de la velocidad aeróbica máxima. En una modalidad 10x10, 20x20 y 30x30, prácticamente no hay diferencia en el lactato, o sea, se mantiene bastante estable. Al principio del trabajo está cerca de los 5 milimoles y al finalizar está cerca de los 6. Prácticamente no hay variables, no hay cambios. Por lo tanto, podemos decir que a esta intensidad el estado estable permanece. Ahora, ¿qué sucede si yo llevo la intensidad un 10% por encima? Fíjense que sí hay cambios. Al inicio voy a estar cerca de los 4 o 5 milimoles y al final voy a estar cerca de los 12. Depende de la modalidad. O sea, a medida voy trabajando más cantidad de tiempo, por ejemplo en el 30x30, la diferencia de lactato es muy superior. Por lo tanto, cuando aumento la intensidad, lo que tengo que tratar de hacer es mantener distancias cortas, como por ejemplo 10x10. ¿Cómo es el comportamiento de las aceleraciones? Fíjense eso de Argemis de hace unos años, donde está el círculo en esa gráfica, donde está el círculo celeste, vean todas las pequeñas aceleraciones. ¿Qué quiere decir eso? No los quiero marear con esa gráfica. Es que esas rayitas de color negro que ustedes ven ahí son las aceleraciones. ¿Cuánto duran esas aceleraciones? Segundos, 2, 3 segundos, no duran más que eso. ¿A qué velocidad la están haciendo? ¿A 8, a 10, a 12, a 15 kilómetros por hora? Bueno, no es una velocidad tan alta. No, porque la alta intensidad está catalogada por encima de 20, incluso de 25 kilómetros por hora. Y Fabián, me estás hablando de 8, 10, 12, sí, pero dura 2 segundos o dura 3 segundos. ¿Qué quiere decir?
Yo en 3 segundos tengo que salir de 0 a 15 kilómetros por hora. No es que tengo 25 segundos para ir de manera progresiva, ir subiendo la velocidad. No, e instantáneamente estoy en 0, paso a 15 kilómetros por hora, en 3 segundos, en 8 pasos. Por lo tanto, el concepto de aceleración es muy fuerte. Y ese concepto de aceleración tiene que ver también con un concepto de freno. Si yo acelero, tengo que frenar. ¿Y saben qué cualidad física entra a jugar acá? La fuerza. Entonces empiezo a relacionar la resistencia con la fuerza. Para poder acelerar y para poder frenar, tengo que estar fuerte. Ojo con esto, cuando veamos fuerza lo vamos a ver en detalle. Entonces, vamos con la receta para los profes que les gusta. No, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo lo puedo llevar al campo de juego? Yo tengo un equipo de fútbol infantil y a veces, bueno, vamos a ir desglosando un poquito cómo poder trabajar o cómo poder presentar los trabajos intermitentes. Como todo sistema, no es infalible, no es perfecto. Tiene ventajas y tiene desventajas. La resistencia continua también tenía sus ventajas y también tiene sus desventajas. Y probablemente dentro de 10 años esto cambie, pero lo que se sabe hoy desde el punto de vista científico y metodológico es lo que estamos compartiendo. Quizás hace 20, 25 años se entrenaba de una manera la preparación física y hoy ha cambiado sustancialmente la metodología y también los sistemas de planificación. Pero bueno, tiene que ver con la evolución de lo que hablábamos en el video anterior, de la cantidad de investigaciones que a lo largo de los años han hecho los expertos en la materia. Entonces, volviendo a la presentación, ¿cómo es el intermitente hoy? Bien, en primer lugar, como ventaja, que las pausas de trabajo no están establecidas. Y eso se respeta mucho a lo que pasa después en el aspecto competitivo. O sea, uno no tiene establecido cuáles son las pausas. O sea, en un partido de fútbol, uno no sabe cuándo va a haber una pausa. Uno no sabe si hay un jugador lesionado, la pelota se fue afuera, están revisando una jugada a través del VAR, por ejemplo. Por lo tanto, las pausas en este tipo de trabajo están de manera aleatoria y la puedo yo, como el que presenta el trabajo, la puedo manipular como yo más me adapte a la situación específica. Vamos a suponer que tengo un jugador que tiene una lesión en el hombro y no puede correr porque le molesta. Bueno, lo puedo hacer en la bicicleta, es una opción. Lo puedo trabajar con el elemento, con la pelota. Lo puedo hacer en la cancha, en el campo de juego, con situaciones bien reales. Por lo tanto, estoy trabajando muy específico y no tanto desde el punto general o atlético. ¿Cuáles son algunas desventajas? Bueno, tenemos varias. La primera, que yo tengo que tratar de unificar y homogeneizar mi equipo. Por lo tanto, los tengo que agrupar por nivel de aptitud física y técnica. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de concentrar la mayor eficiencia de trabajo. No puedo tener grupos demasiado heterogéneos porque eso indirectamente me va a generar interferencia, me va a generar interrupciones, por lo tanto la intensidad va a caer y la dinámica del trabajo se va a caer. No siempre la respuesta del organismo es la misma, por lo tanto, si yo tengo 20 jugadores, voy a tener 20 respuestas diferentes. Esto relacionado con el principio de individualidad, pero a su vez, si yo planteo el mismo entrenamiento, supongamos, hoy es el primer día de la semana y planteo un tipo de trabajo y lo repito la semana próxima, probablemente los 2 días las respuestas sean distintas. Si el jugador está lesionado con alguna lesión importante, no va a poder realizar este tipo de trabajo porque como estoy trabajando a alta intensidad, una lesión con alta intensidad no van de la mano. ¿Cómo puedo organizarlo? Porque ya vimos las ventajas y las desventajas. Ahora, ¿cómo organizo el entrenamiento? ¿Cómo organizo desde el punto de vista metodológico a ese grupo de 25, 30, 40 deportistas? ¿Cómo los organizo? Lo puedo organizar por estaciones, puedo correr de manera lineal de un punto al otro, punto a punto. Todos hacen todo, es una metodología que yo le he llamado así particularmente cuando armo estaciones y todos hacen lo mismo, pero en pequeños subgrupos, o en los deportes conjuntos es muy común, lo trabajo por puestos. Por ejemplo, si tengo un equipo de hockey, trabajo con los defensores por un lado, los delanteros por otro, algún mediocampista ofensivo, por ejemplo, con los delanteros, y algún mediocampista defensivo lo puedo trabajar con los defensores. Lo mismo lo puedo trasladar al fútbol. En el vóley, por ejemplo, puedo hacer un trabajo solamente con los receptores y por otro lado puedo hacer un trabajo con, por ejemplo, los centrales. Entonces, como que le voy buscando la vuelta a la especificidad del puesto
en el campo de juego. Entonces fíjense en la gráfica, que es muy clarita. Vamos a suponer que lo hago por estaciones y las flechas me van indicando el orden en que voy realizando la rotación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que por ejemplo la estación A tiene un determinado contenido con una determinada intensidad, la estación B, la estación C, la estación D. Ahora, probablemente como desventaja tengan que quizás la estación C es la más intensa de las 4 y quizás el grupo que arranque en la estación C arranque con una intensidad muy alta. Y probablemente la estación A sea la más tranquila de las 4, la de menor intensidad, y haya un grupo que arranque demasiado abajo en la intensidad porque las 4 estaciones son distintas en contenido y en intensidades. Esa es la desventaja que tiene, pero es una manera de establecer 4 contenidos distintos y que todos van rotando por esa estación. ¿Cuánto tiempo puede trabajar por estación? Puede trabajar 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Eso va a ir dependiendo del nivel del deportista y del contenido. ¿Cuánta pausa, Fabián? Bueno, la pausa puede durar lo que dure el traslado de una estación a la otra y la explicación breve del entrenador de cuál es el contenido a trabajar en esa estación. Puede ser 2 minutos, 3 y volvemos a empezar. Entonces, probablemente ese entrenamiento dure entre trabajo y pausa unos 40 a 45 minutos. ¿Qué pasa en esta organización donde todos hacen todo? El contenido es uno solo y todo el mundo hace lo mismo. Cambia el contenido, todos hacen lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Puedo yo diagramar de una manera más controlada la intensidad y el contenido. ¿Cuál es la contra de este sistema? Necesito elementos para todos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en hockey, por ejemplo, el pase y la recepción en parejas y tengo 30 chicos, voy a necesitar 30 palos y 15 bochas. Y si trabajo con otro elemento, necesito elementos para todos. Esa es la contra. Quizás la cantidad de elementos a utilizar no me alcance para todos, pero si tengo la posibilidad, puedo usarlo. Desde el punto de vista metodológico, ya les mostré las estaciones donde se puede trabajar y ahora vamos a ir viendo cuál sería la progresión metodológica en función de los trabajos. Por ejemplo, ¿qué tipos de circuitos o de estaciones puedo realizar? Bueno, les llamamos metabólicos puros, metabólicos neuromusculares, circuitos de fuerza, circuitos técnicos, circuitos coordinativos, circuitos de desplazamientos, circuitos pliométricos donde tienen que ver con los saltos y los lanzamientos, o los mixtos donde pongo un poquito de cada cosa en todo el entrenamiento. Ustedes van a ver ahí una determinada progresión en cuanto a la relación trabajo-pausa. Los trabajos 1 a 1 es, si yo trabajo 10 segundos, descanso 10. 1 a 2, ¿cómo sería? Trabajo 20 segundos, descanso 40, o sea, el doble. Y si es 1 a 3, trabajo, por ejemplo, 20 segundos, descanso 60. ¿Cuál es el más intenso de todos? El 10 por 10, el 1 por 1. ¿Cuál es el menos intenso? El 3 por 1. Y lo puedo ir relacionando con todo lo que les venía contando recién en la forma de trabajo, tanto circuitos por estaciones o circuitos combinados con diferentes ejercicios. Fíjense en esa gráfica, el punto 4, utilizar ejercicios conocidos. Es muy difícil que yo pueda entrenar con un ejercicio desconocido, pues se lo tengo que enseñar, el deportista lo tiene que aprender, lo tiene que incorporar en su sistema motor y eso me hace perder tiempo. Por lo tanto, lo que les sugiero, utilicen ejercicios conocidos todo el tiempo. Vamos a la progresión metodológica. Dijimos, desplazamientos, coordinativos, combinar coordinativo con desplazamiento, pliométricos coordinativos, pliométricos fuerza, en bloques de 5 a 6 minutos. Esto es parte de la recetita que a los profes nos gusta, ¿no? Fíjense esto que hoy hablábamos esto de los trabajos punto a punto o lineales. Fíjense esto, yo acá lo que hice fue evalué y me dio que en mi grupo de trabajo, en mi grupo de chicos, tengo 3 grupos. Entonces yo puedo establecer que todo el mundo trabaja una relación 1 a 1, o 10 por 10, o 15 por 15, o 30 por 30. Y puedo determinar que los más aptos físicamente y los que trabajen con más intensidad, trabajen 10 por 10. Y los que no tienen tanta condición física o no les ha ido tan bien, puedan trabajar más distancia, pero con una intensidad menor, haciendo un 30 por 30. Puedo trabajar ir y volver, puedo trabajar solo ir,
o puedo ir seteando y ir rotando. Bueno, este grupo primero hace 10 por 10, 50 metros, después hace 15 por 15, 62 metros y termina con 30-30. Son diferentes alternativas. O sea, en este mismo entrenamiento tengo 3 opciones. O hago un solo estímulo durante 5 o 6 minutos, o hago 3 estímulos distintos durante 5 o 6 minutos cada estímulo, y voy rotando, ¿sí? Son opciones que puedo trabajar. Entonces, fíjense una opción de este tipo de trabajo. Puedo armar bloques de 6 minutos tranquilamente donde yo voy indefectiblemente cambiando la distancia y las pausas. Entonces, por ejemplo, un primer bloque lo puedo hacer sobre una determinada cantidad de metros y una determinada cantidad de segundos, y lo puedo ir cambiando, subiendo y bajando la cantidad de metros y subiendo y bajando la cantidad de segundos, y dándole entre medio pequeñas pausas. Eso van a ver, por ejemplo, en este esquema de 4 bloques, donde yo durante 24 minutos hice 4 bloques de 6, 24 minutos, más 3 o 4 minutos de pausa, redondeando 30 minutos, presenté un trabajo lineal punto a punto, ¿sí? Como otra opción a la que les mostré recién, en la que trabajábamos en 3 grupos diferentes. Seguimos con la modalidad punto a punto, entonces acá todos trabajan 10 segundos y todos descansan 10 segundos. ¿Cuál es la única diferencia? La distancia. Algunos recorren 50 metros, otros recorren 55 y otros recorren 60 metros. ¿Quiénes son los que están mejor físicamente? Los que tienen 60 metros, que son capaces de recorrer más distancia en el mismo tiempo que el otro grupo. Es otra opción de trabajo. ¿Sí? Ya presentamos como 4 o 5, vayan anotando. Fíjense esta opción, la que le llamamos el shuttle, el ida y vuelta, el ir y volver. Volvemos, fíjense que en asterisco están marcados los frenos, porque cuando yo llego a un punto tengo que volver, tengo que recuerden lo que hablamos hace un ratito de las aceleraciones. Tengo que acelerar. Estoy llegando al punto donde tengo que frenar, o sea que tengo que empezar a desacelerar, frenar y volver a acelerar y cambiar el sentido. Bien, el componente fuerza cobra vital valor. Y fíjense que acá lo puedo determinar, vamos a suponer, tengo un equipo de fútbol y los defensores centrales, los delanteros, en una distancia más corta, los volantes o lo que le llamamos extremos, los delanteros que juegan por las bandas, incluso algún marcador de punta, distancias más largas, tienen distintas variantes. Pasamos a un trabajito técnico-táctico. Fíjense este ejemplo del tenis. Tengo 2 jugadores, intercambian un peloteo, y en un determinado momento 3 o 4 intercambios de pelotas de un lado al otro. En las flechitas ustedes van viendo la dirección de la pelota. ¿Cuánto dura este ejercicio? 6 a 8 segundos, no dura más que eso. ¿Qué es lo que dura un punto de tenis? ¿Cuánto es el descanso que le voy a dar? Lo que un punto de tenis me permite, entre 20 y 30 segundos. Entonces yo puedo trabajar una relación trabajo-pausa 1-3, 8 segundos a alta intensidad, 24 segundos de descanso. Si lo paso al fútbol, puedo hacer un trabajito en el campo de juego, por ejemplo, ahí con mis defensores. Fíjense dónde está la pelota y fíjense que las flechitas, el deportista va recorriendo toda la defensa de un lado al otro conduciendo el balón. Llega a un lugar, lo deja, corre a otro lugar. Entonces va recorriendo en idas y vueltas durante todo el esquema defensivo. ¿Cuánto puede durar eso? 8, 10, 15 segundos. ¿Cuánto puedo descansar? Bueno, puedo descansar 15, puedo descansar 30. ¿Cuál es la otra propuesta de un trabajo intermitente? Que acá ya no puedo controlar la variable pausa, no puedo controlar la variable intensidad. ¿Por qué? Porque en los juegos reducidos, cuanto más veces toca la pelota el deportista, es más intenso. Y cuanto más chico es el espacio, los desplazamientos son cada vez más frecuentes, por lo tanto la intensidad sube. Entonces yo ahí puedo relacionar la intensidad con los contactos con el balón y con los metros cuadrados a recorrer. No crean que porque tener un trabajo en espacio reducido, que puede ser mitad de cancha o en un ancho de cancha, va a ser menos intenso o va a ser más intenso si estoy dentro del área grande, por ejemplo. Y fíjense que en ese esquema que ustedes ven en pantalla, hay 3 equipos. Uno está afuera con pechera rosada y hay 2 adentro del campo trabajando, uno con remera oscura y otro con remera celeste, y hay 2 jugadores que son comodines, o sea que van participando del juego, pueden ser en ataque y en defensa. Y si ustedes observan, fuera del supuesto terreno de juego hay 3 personas con un balón. ¿Qué están haciendo esas 3 personas? Que cada vez que la pelota sale de ese lugar, vuelve a ingresar. Por lo tanto, el ejercicio no para. Entonces, ¿cuál es la pausa del equipo? El trabajo de los otros 2. Hay un equipo descansando y 2 trabajando y van rotando. Ese es el concepto del trabajo en juego reducido, donde yo puedo trabajar con 20, 24 jugadores en 3 grupos
y todos participan del evento. Para ir ya terminando, les voy a ir planteando un esquema de trabajo neuromuscular donde el componente fuerza es muy importante. Y fíjense en esa gráfica, 10 estaciones donde duran aproximadamente 4 minutos, más 1 minuto de pausa, estamos hablando de un entrenamiento de 50 minutos aproximadamente. Puedo trabajar con 2 o 3, entre 2 y 4 jugadores. Y ustedes ven todos esos ejercicios donde todos hacen todo. En distintas estaciones voy modificando. Y es un trabajo bastante interesante, de alta intensidad, que dura, como ya les dije, aproximadamente 40 a 50 minutos. Esa es otra propuesta. Otra propuesta puede ser una estación, un trabajo dividido en 4 estaciones, donde en uno haga un trabajo, en la estación número 1 haga un trabajo de fuerza específico, que puede ser una sentadilla. En la segunda estación haga una transferencia, un trabajo que tenga un componente de fuerza y de velocidad. Puedo trabajar en otra estación en una cuestión específica técnica, que puede ser, por ejemplo, un 1 contra 1, uno conduciendo el balón y el otro tratando de generar esa situación de oposición defensiva. Y una cuarta estación donde yo voy a transferir todo eso a un trabajo pliométrico específico, que puede ser un salto frontal a 2 piernas. Esa es otra manera de presentar este tipo de esquema de trabajo intermitente, donde voy a trabajar aproximadamente 15 segundos por estación y voy a descansar entre 10 y 15 segundos. Entonces, en 2 minutos hice un pasaje por las 4 estaciones y eso lo puedo repetir 3 o 4 veces. Espero que haya sido claro, espero que haya sido enriquecedor para todos ustedes. Hemos presentado desde los fundamentos y desde la metodología esta cualidad tan linda y tan atractiva para el deporte en general como la resistencia. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.